Entre Existencialistas es el podcast donde hablamos de la terapia existencial y la vida desde un punto de vista arrojado y humano, demasiado humano. Yo soy Brenda Reyes y esta primera temporada estaremos entre terapeutas existenciales mexicanos, conversando sobre qué piensan de la terapia y sus experiencias dentro y fuera del consultorio. Hola, pues el día de hoy estamos con Sonia Matías, ¿no? Ella es psicóloga con estudios de maestría en terapia existencial, estudios también en tanatología y filosofía práctica. Es terapeuta y consultora filosófica avalada por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos y además es coautora del libro La consultoría filosófica en México, principios y reflexiones sobre la práctica. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Bren. Bien, a gusto. Contenta de que me hayas invitado a esto. No, gracias por aceptar también participar en este proyecto. Y bueno, si te parece bien, comencemos con la primera pregunta, que probablemente sea la más difícil, porque sé que podríamos estar hablando de esto un muy buen rato, pero te voy a pedir que este en específico intente ser como breve, ¿no? Como, ¿qué es para ti la terapia existencial? Ok. Bueno, significan dos cosas. Voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, por una parte, creo que sí es una escuela, ¿no? Dentro de las muchas escuelas que hay en psicología, es una de ellas. Eh, es una escuela que sigue un método, que sí tiene como fundamento ciertas ideas filosóficas, ¿no? Sobre todo de parte de la corriente existencial en filosofía. Y bueno, es un método y una escuela, pues creo que no nueva, pero sí relativamente nueva comparada con otros enfoques, ¿no? Y creo que también poco conocida. Pero del modo en el que a mí me gusta más pensarla es como una actitud, ¿no? Una actitud que pudiera adoptar cualquier otra persona que sea psicólogo o terapeuta y que esté adepto a otros enfoques. Creo que la terapia existencial como actitud puede ayudar mucho a enriquecer esos otros enfoques como una actitud, ¿no? Como una actitud mucho más filosófica y de abordar todos los temas. Diría eso para no extenderme tanto. Ok. O sea, sería como principalmente una actitud más que el método terapéutico. Sí, sí, o sea, es una actitud que comprende un método que el método por sí mismo también me parece una actitud. Ok. Sí, sí. ¿Podrías como hablarnos un poco más como de cómo es esta actitud? Sí, es una actitud, yo creo que quien sigue un método fenomenológico, hermenéutico, sigue una actitud y eso muchas personas que no son terapeutas ni tienen nada que ver, pero tienen buenas relaciones, lo hacen sin saber que están haciendo un método fenomenológico, que creo que tiene que ver como con la gana de acercarse a la comprensión del otro, ¿no? Y eso genera intimidad. Y también comprende esta actitud existencial una apertura hacia los temas, ¿no? Una apertura hacia tratar cualquier tema, hacia querer explorarlo, hacia poder sostenerlo, ¿no? Entonces creo que también está como guiada por la curiosidad, por la gana de saber, ¿no? Pero también como esta ignorancia, ¿no? Que adquirimos de Sócrates, ¿no? Una ignorancia que no se quiere quedar en no sé y me vale, sino que quiere ir hacia no sé, pero dime más. Entonces, me gusta más pensarlo en ese sentido. Ok. ¿Y cómo la vives tú como esta forma de actitud dentro de tu trabajo? Ok, pues creo que eso, o sea, creo que me ayuda a acercarme a la comprensión de las experiencias de los pacientes que pues, ponen la confianza en mí. Eh, Creo que me ayuda también a problematizarles un poco, o sea, la otra vez estábamos explicando la problematización y yo les decía a las personas que nos acompañan en los cursos que
no fue en un curso, pero fue en una caminata filosófica. Les decía que no le tuvieran miedo a problematizar porque pareciera que ponemos como sinónimo el problematizar del llevarle la contra a la persona. Y les decía, no, pues es que a través del poder problematizar, de lanzar preguntas filosóficas, es que es una forma de explorar, ¿no? Es una forma como de ampliar la vivencia, es una forma de pedirle a las personas que argumenten sus ideas, sus valores, el por qué hacen lo que hacen sin necesariamente querer cambiarlo. Entonces creo que, bueno, en toda esta actitud existencial, hay un libro de, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es de Nicolás Abagnano, creo que se dice así, en donde él habla también de lo existencial como en el sentido en que todas las filosofías son existenciales. ¿Por qué? Porque todas tocan algún tema humano, ¿no? En este sentido de la frase de, creo que es de Terencio, de soy humano y nada humano me es ajeno. ¿Sí es de él? Sí, según yo Sí, sí. ¿verdad? Creo que sí. Si no es, lo corregimos, pero creo que es de él. Entonces, él propone justo eso, que todas las filosofías son existenciales porque todas tocan algo, ¿no? Así estemos estudiando o intentando pensar al universo, si estamos pensando al universo es porque el universo nos interesa como humanos. Entonces, en ese mismo sentido, creo que se aplica a los temas de la terapia, ¿no? Y que en esa actitud existencial, pues, abarca todo lo que nos permite filosofar y todo lo que nos permite ser filósofos, que va desde el asombro, ¿no? Desde la capacidad de preguntar, desde la capacidad de conceptualizar, que es algo bien humano, etcétera. Entonces, de ese modo creo que lo aplico como para interesarme y poder conducir ese interés en la investigación de las personas que me visitan en terapia. Ok, ok. Y con esto que decías me entraba como la curiosidad de saber si hacías alguna diferencia o qué es lo que tienes en la mente mientras haces una consultoría filosófica o una terapia existencial, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia? ¿Es similar? Bueno, me imagino que tienen como muchos, muchos puntos en común, pero Sí. ¿cuáles dirías que son como las diferencias entre esto? Ok, bueno, son métodos distintos, mientras que en la terapia siempre se acompaña de un método fenomenológico, hermenéutico. En la consultoría filosófica no necesariamente. O sea, porque se da por supuesto que tu labor no es dar respuestas, ¿no? Es más bien la chamba de estar formulando preguntas. Entonces, de entrada, una terapia no necesariamente inicia con una pregunta y en la consultoría filosófica siempre se inicia con una pregunta, ¿no? Es decir, antes se le explica al consultante de qué trata la consultoría filosófica y se le pide que formule una pregunta. Y entonces esa pregunta se va afinando y se va intentando dar respuesta, pero solamente seguimos la línea de esa pregunta y de las preguntas que surjan a partir de esa pregunta. Y entonces se va también como problematizando, ¿no? Eh, y algo que creo que lo diferencia también muchísimo es que es más directa. O sea, mientras creo que en la terapia es importante hacernos de este mundo terapéutico, ¿no? Y lleva como su tiempo, en la consultoría filosófica hay menos temor a incomodar desde la primera sesión. O sea, a mí como consultor filosófico no me da miedo generar incomodidad en el otro, si es que es la primera vez que nos vemos. Y en la terapia cuidamos un poquito más que primero hayamos construido una relación, ¿no? Como para no elevar defensas. Eh, Otra cosa es la relacionalidad. Creo que en consultoría filosófica no se presta tanta atención a ello. O sea, yo como terapeuta además lo cuido, pero no necesariamente los consultores filosóficos en general cuidan como el aspecto de cómo te estoy afectando yo, ¿no? Sino como que todo está basado en el otro. Entonces nunca se toca un proceso. Ok, No sé si me explico. Hasta ahorita se me ocurren esas. Creo que hay más, pero esas son como las que más me saltan ahorita. ok, ok. O sea, déjame ver cómo si te entendí. Tiene que ver más como
con algo que se hace a nivel como más directo, ¿no? Como sobre una misma pregunta, sobre un mismo tema, sin saltar como de un lado a otro Sí, y sin tener tanto cuidado por la relación que se está estableciendo. sí, sí, porque de hecho tampoco hay una continuidad. O sea, yo sí tengo consultantes filosóficos que ya llevo 10 sesiones, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo he ido con la misma pregunta a 6 consultores filosóficos, yo como consultante, y en todos sale algo diferentísimo y en todos como que te lleva a otro lugar. Entonces no es necesaria una continuidad y no es necesario que si nos vemos ahora nos tengamos que ver la próxima semana, ni siquiera en un mes. O sea, es como cuando la persona lo necesite. Eso también es importante y por eso va tan enfocado hacia esa pregunta, que al final no busca resolverlo, pero siempre hay como un autoconocimiento. O sea, creo que a diferencia del coaching, ¿no? En donde se trabaja como por una quizá posible solución, aquí no. Aquí, más bien, al menos del modo en el que yo lo trabajo, siempre va hacia el autoconocimiento, que te des cuenta de algo puesto en ti ahí y siempre se termina con otra pregunta. Eso también es importante. Siempre se termina la consultoría filosófica con otra u otras preguntas. Ok, ok. Y pensaba que eso es algo que nos proponemos hacer como terapeutas, pero que no siempre conseguimos, ¿no? Que Ok. como esta no llegar a una solución, como mantenernos abiertos en las preguntas, como no llegar a conclusiones. Y creo que es muy fácil como terapeuta caer en la tentación de sí llegar a una solución, de sí llegar a conclusiones y de sí cerrar como la respuesta es la pregunta como, o al problema que trae el consultante en ese momento. Sí, sí, es cierto. Intentamos como terapeutas como cerrar la sesión, ¿no? Ujú. Y en consultoría filosófica se abre. Siempre se queda abierta. Y sí, he visto como en las prácticas que muchos terapeutas incluso se preocupan cuando llega la hora del cierre, como por darle un cierre bonito. Ujú. Y muchas veces caen en, pero todo va a estar bien. Y entonces llevaban un buen trabajo y de repente dicen, pero todo va a estar bien. Y dices, "Tss". Pues sí, es como esa gana de cierre, ¿no? Y de cierre bonito además. Ok. ¿Dirías que nos pueden ayudar como terapeutas como estas herramientas más propias de la consultoría filosófica justo para poder sostenernos ahí? Sí. Sí, y de hecho es un poco lo que hacemos en los cursos de los filósofos en terapia, ¿no? Ujú. Eh, Porque justamente vamos dotando de herramientas que sí son propias de la filosofía y que creo que cuando la psicología se separa de la filosofía, ¿no? Cuando dice yo me voy a constituir como una ciencia, entonces deja de lado estas herramientas que creo que son bien interesantes porque no sé si te pasa, Bren, pero a mí a veces me sucede que observo procesos y digo, bueno, no estás dudando para nada de lo que te está diciendo el paciente, no porque desconfíes de él, ¿no? Sino porque no le estás pidiendo que argumente sus respuestas, ¿no? Y entonces, además, las preguntas que estás lanzando son preguntas que se quedan meramente en el contenido. Y entonces no le pones a pensar, ¿no? Y pareciera que entonces la terapia de pronto sí se va como en una suerte de desahogo, lejos de que se mueva algo más. Y creo que la filosofía en eso ayuda un montón, ¿no? Ayuda a que el paciente se cuestione, no porque yo no le crea, sino para que expanda un poco más sus respuestas, para que expanda un poco más desde dónde está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Como para que el proceso sea un poco más transformador y también vaya más profundo, ¿no? Hacia explorar sus valores, sus compromisos, etcétera. Sí, sí, creo que tienes razón, porque creo que muchas veces nos quedamos justo a nivel como mucho de las emociones, ¿no? Y no digo que esté mal, porque también hay como un trabajo emocional importante que hacer en la terapia, pero sí es cierto que muchas veces le rehuimos, ¿no? Tanto como terapeutas y a veces también los pacientes mismos, como a este cuestionamiento, como a realmente ponernos a pensar en la hora de terapia. Y sí tienes razón, es como eso nos lleva a un trabajo como mucho más profundo de ver por qué piensas lo que piensas, ¿no? Como cómo llegaste a esa conclusión, es una idea tuya, es una idea que te impusieron, ¿no?
Sí, casi siempre creo que las preguntas con las que a veces los terapeutas vamos es como en, ay, bueno, ya hablemos más de tus emociones, ¿no? Y Ujú, como cosas que el paciente puede decir así, ¿no? Rápido. Y ujú, entonces hacen falta preguntas que los metan en aprietos, ¿no? Hacen falta preguntas que los cuestionen, hacen falta preguntas que los pongan a pensar. Sí, ujú. creo que en eso puede ayudar estas herramientas filosóficas. Sí, sí. Suena muy interesante toda esta parte. Y fíjate, o sea, rapidísimo, fíjate que yo cuando comencé a estudiar consultoría filosófica, me tocó con un consultor que es duro. eh, y entonces pensaba en todo esto de la relacionalidad y creo que es una crítica que yo haría a la consultoría filosófica, ¿no? El que les hace falta situarse en ser conscientes de de cómo su presencia afecta al otro, porque creo que en especial este consultor puede levantar muchas defensas en sus consultantes y entonces se ponen nerviosos y él además lleva un método de una lógica bastante fijada en el lenguaje, ¿no? Entonces te castiga mucho si de pronto te contradices o así, y entonces hace que se eleven las defensas y sobre todo a mí me ponía nerviosa. Entonces es una crítica que yo haría, ¿no? Que él se fije cómo su actitud impacta en nosotros, o que los consultores en general nos fijemos en eso. Pero entonces de pronto yo ya iba como con miedo a problematizar, ¿no? Hasta que me forzaron y me forzaron y me forzaron, porque el entrenamiento es duro. Y ya, por fin me animé y me topé con que las personas sí aguantan que los problematices, ¿no? O sea, que es cierto que se va a generar una incomodidad y que no tenemos que tenerle miedo a generar incomodidad, pero que esa incomodidad no necesariamente tiene que ser entre mi consultante o mi paciente y yo, sino que puede ser que a él esa pregunta, porque nunca se la había hecho, se sienta incómodo, pero es mi labor como terapeuta, pues hacerle sentir confianza, ¿no? Y entonces me sorprendí cuando los pacientes me decían, porque yo a veces tendía a disculparme, ¿no? Como, oye, disculpa, porque lo que te voy a decir es un poquito fuerte, ¿no? Y ellos me sorprendían mucho porque me decían, no, es que aunque me sentí incómoda en algunas partes, contigo no me sentí amenazada. Entonces creo que lo podemos lograr, ¿no? Desde la terapia creo que se puede lograr el problematizar, que no debemos de temer a la incomodidad y que de cierto modo el encargado de estar viendo ahí que también haya confianza en ese proceso somos los terapeutas. Y han salido cosas padres. Sí, sí. Creo que eso es como el gran, como lo que es más difícil como terapeuta, de pronto como incomodar al otro, hacerle una pregunta que sabes que le va a incomodar, un comentario que sabes que no se lo va a tomar como tan radiantemente, ¿no? Porque tenemos como mucho esta actitud de querer cuidar al otro. Y Sí. justo lo que pasa en la consulta, bueno, no sé, en los cursos, en las prácticas que hemos tenido y tal, parte de lo que a veces como me regañaban también era como, es que estás cuidando demasiado. ¿No? Me acuerdo Mm, de un café filosófico donde justo pasó eso, como, y creo mm. que a veces es lo que nos cuesta como mucho trabajo, llegar como a problematizar cuando puede ser una herramienta muy poderosa. Sí, sí, ¿no? Que salgas de terapia y no solo salgas sintiendo que te entendió el otro. Creo que la validación es importante, Ujú. pero que también sacas algo nuevo de ti, ¿no? Sales descubriendo algo nuevo de ti, algo que no tenías ni por acá. Creo que eso es importante. Sí, sí. Y pensaba también en preguntarte como de la parte como más hermenéutica de la terapia existencial, porque creo que es una parte que no tenemos todos como terapeutas existenciales, ¿no? Como que hay gente que le pone más énfasis, hay otros terapeutas que de la hermenéutica de pronto como no es algo tan importante sus prácticas, pero para ti sí. ¿Cómo dirías que es la hermenéutica? Pues es que no se quita. O sea, la conclusión que Joaquín y yo hemos llegado, porque esta es una conclusión de ambos, es que lo que vamos a ir a enseñar en terapia no es hermenéutica. La hermenéutica ya, ¿se oye mucho mi gatita? Un poco, pero está bien, está bien. Sí, no, no se oye así como que se deje de escuchar mi voz. No, Si sí, no, la sí te saco. escucho. Pobrecita Pepa. Pobrecito. Bueno, eh,
Sí, o sea, creo que lo que se va a entrenar como terapeuta es la fenomenología, porque somos hermeneutas, todos, ¿no? O sea, con el hecho de estar en el mundo ya estamos interpretando, también somos seres semánticos, ¿no? O sea, ya estamos otorgando significados, tanto interpretamos como otorgamos significados. Entonces, lo que vamos a entrenar a la terapia es este poder suspender mi juicio tanto como pueda, porque es imposible, como tú sabes, pues suspenderlo al 100%, porque además me parece un ideal imposible, porque si suspendiéramos, si lográramos suspender nuestros juicios al 100%, pues ya no tengo modo de comunicarme con el otro, ¿no? No hay una descripción 100% pura, porque el hecho de decir ya el pasto es verde, pareciera que estoy describiendo, pero en realidad ya hay una hermenéutica, ya hay una interpretación ahí, ya hay un lenguaje puesto, ¿no? Ya le puse a esa cosita que está en el piso y no dejo de interpretar, ya le puse que se llama pasto y ya puse que eso es verde. Y para otra persona, para una persona daltónica, pudiera ser de otro color, ¿no? Entonces, lo que vamos a entrenar es ese intento por suspender el juicio tanto como se pueda para poder aproximarme y ahí sí entra la hermenéutica, a conocer cómo el otro está significando el mundo, cómo el otro está significando sus vivencias. Entonces, yo no creo que sea posible despegar a la fenomenología de la hermenéutica, porque si te quedas solo en fenomenología, ¿no? Si te quedas solamente describiendo, pues no sé, o sea, eso cuando pasas al otro, pues qué sentido tiene como solamente estar como Funes el Memorioso, ¿no? Volviendo a describir solamente lo que él sucedió. Creo que una parte importante está en ver y cómo significa eso que sucedió, eso que estamos describiendo, ¿no? ¿Qué valores le pone? ¿Desde dónde lo está viendo? ¿Qué significados están puestos ahí? No sé qué pienses, pero no, para mí no está como, no se puede desligar la fenomenología de la hermenéutica. Sí, creo que estoy de acuerdo, o sea, como que no hay una separación real, porque todo lo que estamos dando son interpretaciones, ¿no? Incluso si lo que ofrecemos es una descripción o no estamos como retomando lo que el otro nos dijo nada más, ahí ya estamos interpretando algo, ya le estamos poniendo más énfasis a una cosa que a otra, o ya estamos poniéndole palabras que no dijo, o lo que sea, ¿no? Ujú. Pero sí. Porque si no, todos seríamos como amnésicos, ¿no? Como esta película de como si fuera la primera vez, porque también desde nuestros propios juicios, creo que la fenomenología llega hasta cierto punto. O sea, hay un tope hasta donde puedes suspender tus juicios, porque si suspendes todos tus juicios, entonces quien está frente de mí ya no es Brenda, quién sabe quién es, ¿no? Y te tengo que preguntar a cada rato, ¿cómo te llamas? Entonces todos seríamos amnésicos, necesitas una base, ¿no? Una base que además es común, ¿no? Hay algo hermenéutico que nos es común a todos. O sea, no puedo tener yo simplemente mis significados y que no se parecen en nada a los significados del otro. Hay una base que nos es común desde donde nos podemos comunicar. Entonces estaría medio loco tener una fenomenología pura. Ok, ok. O sea, dirías que la base de la terapia entonces es hermenéutica, ¿no? No es tanto la parte fenomenológica, sino más la parte hermenéutica. Claro, o sea, tienes que confiar en la parte hermenéutica hasta cierto punto. Si estás cuidando todo el tiempo el método, o sea, seguir lo fenomenológico, te vuelves torpe, ¿no? Hay una parte en donde te debes de dejar fluir, en donde debes de confiar en el intercambio de significados que hay, pero también darte cuenta cuando ya te estás pasando, ¿no? Cuando ya le estás metiendo demasiado de lo tuyo y ya no estás dejando que el otro se exprese, cuando ya pasa esto que decimos que lo estás colonizando. Pero debe de haber una parte en donde también fluyas, porque si no te vuelves acartonado, te vuelves un terapeuta de un método, ¿no? Y eso es lo que también se quiere evitar, porque también creo que yo abogo mucho hacia la presencia en la terapia, ¿no? Hacia la honestidad que pueda haber, hacia
que sí se pueda generar este encuentro y no todo esté como muy artificial, muy cuidado. Y pensaba como en esta idea de Gadamer, ¿no? De que para que haya un diálogo tiene que haber un intercambio de significados, porque si no es un monólogo, ¿no? Si no estaríamos Claro, como imitando a nuestro consultante que nos dé un monólogo de su vida, pero tampoco estamos realmente entrándole a una conversación. claro, y ya no es un diálogo, sí, sí, sí. Ok, ok. Y bueno, un poco como yéndonos más como a tu parte como de terapeuta como tal, a tu práctica. ¿Has tenido alguna experiencia que dirías que ha sido difícil, como desafiante? Algo que te haya puesto como justo ahí, como en los límites de la fenomenología, en los límites de la hermenéutica. Mm, sí, sí, o sea, creo que a todos nos es difícil, lo digo como un poco generalizando, habrá quien no, sobre todo los que no son psicólogos y quieren estudiar algo como relacionado con la fenomenología o así. Por ejemplo, en los cursos tenemos enfermeros y actores de teatro y pareciera que les es más fácil. Mientras menos vengas de la psicología, te es más fácil como agarrar la onda. Pero ya partiendo de mí, o sea, iba a decir que creo que es difícil para todos como soltar las certezas, ¿no? Como asumir que no sabes, es difícil, mm, y causa ansiedad, pero ya personalizándolo un poquito más, eh, sí creo que me cuesta trabajo, ya no veo niños actualmente, o sea, y ya no veo niños porque cuando trabajaba en el centro de salud, en la Secretaría de Salud, perdón, estoy bajando esta cosa porque está sonando. Cuando trabajaba en la Secretaría de Salud, me llegaban muchos niños y papás que llevaban a esos niños. Y entonces me di cuenta que de pronto no podía con los papás, ¿no? O sea, me era muy difícil sostener un método fenomenológico, una actitud fenomenológica y también filosófica con los papás. O sea, en cuanto yo detectaba violencia, negligencia y demás, pues ya me iba, ¿no? Y un poco también el trabajo te lo solicitaba, ¿no? Porque no podías ver a un niño golpeado y ponerte a explorar sin querer llegar a ningún lado. Había que levantar la denuncia. Entonces me di cuenta que eso era difícil para mí, ¿no? Que era como difícil querer sostener una actitud en donde yo suspendiera mis valores, ¿no? En donde yo suspendiera lo que creía que era correcto o no y que casi siempre pues iba acompañado pues sí de una moral, ¿no? En cuanto a los niños y por eso ya no veo niños. Creo que también me pasa un poquito lo mismo con las personas de la tercera edad y que sobre todo no son pues viejitas fifí, ¿no? Sino que más bien, sí, porque hay una diferencia, o sea, Sí, sí, sí. me doy cuenta que hay una diferencia ahora que solamente me dedico a la consulta. Hija, estás trayendo un relajo. Ahora que solo me dedico a la consulta privada, que hay una gran diferencia entre las personas de la tercera edad que me pueden llegar a las que me llegaban en el centro de salud. O sea, porque ahí eran personas que necesitaban comer, ¿no? Que necesitaban, que no tenían nadie que las acompañara al médico. Y entonces varias veces me sorprendí queriéndolas acompañar a sus consultas, ¿no? Como inmiscuyéndome demasiado. Entonces creo que esas han sido como lo más difícil en mi trabajo. Actualmente estoy trabajando con las personas de la tercera edad, como en poder acompañarlas de una mejor manera, sin que tampoco me afecte demasiado a mí, porque podían llegar momentos en donde yo en la noche no podía dormir, no decía, pobre señora, me dijo que mañana tiene que ir al médico, ya ni ve, nadie de sus hijos la acompaña, ¿no? A ver si no la atropellan. Y entonces era muy angustiante para mí. Estoy intentando trabajar eso con los niños, no, como que con ellos sí decidí ya no atender niños. Ok. ¿Qué fue lo que te hizo como decidir sí intentar trabajarlo más con los adultos, con mayores, y decir mejor con niños ya no? Como cuál sería la diferencia ahí? Hoy es una cosa personal. Es una cosa personal porque
Creo que el duelo por la muerte de mi abuelita ha sido complicado y creo que un poco de lo que pongo o mucho de lo que pongo con los pacientes de la tercera edad va ligado a lo que me hubiera gustado poner con mi abuelita, ¿no? Como un poco más de atención, como un poco más de presencia. Entonces, creo que en parte es porque observo que hay personas de la tercera edad que se viven en mucha soledad, como quizás se vivió mi abuelita. Entonces, desde ese lado es como algo que quiero hacer, ¿no? Creo que los terapeutas a veces somos también un salvavidas sin quererlo, o sea, como que sin que nosotros nos la demos de, ay, por mí tienes una compañía, ¿no? No me refiero a eso, sino que a veces hay personas que a la única persona a la que le pueden contar sus cosas, sus problemas, es a ti, porque no tienen a nadie más. Y entonces creo que las personas de la tercera edad sufren mucho de eso, padecen mucho de eso. Y mi abuelita también lo padeció y quisiera como también poder apoyar en ese sentido, pero también sanarme a mí misma, ¿no? No, creo que involucra una parte en la que también quiero no superar el duelo, ¿no? Sino como trabajar esa parte en la que puedo ayudar sin autodescuidarme a mí misma, ¿no? Creo que se puede llegar a ese equilibrio. Pues desde ahí un poco, Bre. Ok, ok. Pues gracias por compartirlo. Un gusto. Ya no lloro, y eso es lo importante. Me percaté de que ya no lloro, entonces voy bien. Ok. ¿Y cómo llegaríamos a ese equilibrio? Estoy en proceso de saber, ¿no? Eh, y fíjate que es un tema que me interesa, como los temas de autocuidado. Ujú. mm, pero a ver, cuidarse a uno mismo estando solito está fácil, pero cuando hay otra persona que también requiere cuidados, es cuando se complica, ¿no? Cuando empiezas a ver, hoy a veces pareciera que cuidar de mí muchas veces pudiera implicar bajarle al cuidado del otro, o que mientras más cuido al otro, más me descuido. Y entonces estoy como en búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Una conclusión a la que llegué es que en los momentos más estresantes o en las cosas más demandantes, lo primero debe de ser el autocuidado, porque si no estás bien tú, no vas a poder cuidar bien a otra persona. Pero estoy como en proceso de ya bajarlo y aterrizarlo a la práctica, ¿no? Todavía no estoy muy segura de cómo lograr ese equilibrio. Sigue siendo un dilema para mí. Sí, porque pensaba justo como en situaciones en las que de pronto el otro nos llega, a lo mejor es un paciente, ni siquiera es un paciente de primera vez, y a lo mejor nos llega con ese tema nuevo, que es justo por lo que estamos atravesando, ¿no? Y que nos resuena muchísimo y entonces como cuidar al otro implicaría como, bueno, vamos a seguir explorando, sosteniendo y tal, pero muchas veces eso nos acaba dando en la madre, como muchas veces acabamos cerrando sesiones como, wow, ¿no? O no tenemos tampoco como todas las herramientas realmente para sostenernos en la terapia, ni para cuidar realmente del otro, porque nos estamos descuidando también. Sí, sí, y creo que es importante notar con quién te pasa eso, ¿no? Porque para mí Ujú. no es un azar. O sea, es cierto que todos mis pacientes me preocupan, sí, pero hay personas con las que te metes más, ¿no? Ujú. En mi caso, descubrí por mi pareja, no por mí, que él me decía, es que tú tienes algo les digo, les decimos de cariño a los viejitos. Dice, tú tienes algo con los viejitos y deberías de checar si no es por tu abuelita. O sea, él siendo arquitecto me lo dijo, ¿no? Y así. Y sí, o sea, tiene todo que ver, ¿no? En la población. Creo que con los niños sí es un poco más como, porque está feo, ¿no? Ver a un niño llegar golpeado, ¿no? Ver y llegar a un niño desnutrido, o sea, creo que desde ahí es como, desde una sensibilidad que pudiera tener con el resto de las personas también. Pero lo de mi abuelita tocaba un tema, lo de los viejitos tocaba un tema personal, que era el de mi abuelita. Entonces creo que también es importante que como terapeutas podamos estar checando
desde dónde estoy interviniendo, ¿no? Y que no nos hagamos patos y que no se quede solamente como en, ay, no, pues es que yo leí, no, 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 tiene algo que ver contigo. Ujú. Fíjate desde dónde, ¿no? ¿Qué está diciendo eso de ti? ¿Por qué pones la atención justamente en ese lugar y no en otro? Porque ciertamente en un proceso, en una sesión de terapia, hay muchos lugares desde donde abordar la terapia. Depende del terapeuta al que le preguntes, va a estar observando un punto distinto. Pero ese punto distinto no es al azar, tiene que ver contigo. Y ahí entra nuevamente como lo hermenéutico, ¿no? Hay una base desde Ujú. donde estás interviniendo, que debe de ser una base cuidada y por eso se estudia fenomenología, pero la base ahí está. ¿Qué piensas tú, Brent? Sí, y pensaba incluso que aunque lo hagas desde supuestamente es algo que leíste, por algo leíste eso y por algo se te quedó eso de esa lectura y no se te quedó otra cosa, ¿no? Como... Sí, sí, completamente. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo hacia donde nos interesamos, dice algo sobre nosotros. Sí, sí. Sí, Y creo que justo por eso es tan importante como tener este autoconocimiento como terapeutas, ¿no? Creo que difícilmente alguien puede llegar a ser terapeuta sin tener un cierto nivel como de conocerse a sí mismo. sí, sí. A veces una vez me dio como risa una intervención de alguien porque aseguraba que no era machista. Y digo, bueno, si eres machista, todos lo somos, ¿no? En cierto sentido, pero lo podemos trabajar. Pero él estaba en la sesión del grupo, de las clases, estaba asegurando que no era machista, pero en ese mismo momento dio como cinco acciones machistas. Y era así como de, pero detente un poco a observarte, ¿no? Y entonces creo que ahí está lo del autoconocimiento. O sea, tampoco era lincharlo por ser machista, ¿no? Solamente como presta atención a eso que te pasa. De entrada solo para saber que ahí está, ¿no? Porque a veces eh, algo común en los pacientes es que, no, porque si voy al psicólogo nada más te quieren cambiar. Y al menos esa no es mi postura, ¿no? Mi postura es, conócete un poco más cada vez. Ujú. Una vez que logres identificar, en las caminatas filosóficas pasa eso y está muy padre y muy bonito porque se da de forma lúdica. Pero una vez en una caminata que hablábamos como de la prisa, eh, una persona se dio cuenta que cuando entraba al metro, sin ser consciente, pues ya ves que todos entran así súper rápido, y que varias veces había empujado a viejitas, ¿no? Y como que les había ganado el lugar. Así que, porque yo me imagino el metro como el juego de las sillas, ¿no? De que se entra y gánate un lugar. Y entonces, pues antes de decir, ay, qué mala onda eres, ¿no? Porque no te fijas que van viejitas y tal, date cuenta de cómo actúas, por ejemplo, en ese escenario. Y si eso también se repite en otros. Y una vez que te das cuenta, pues tú decides qué hacer, ¿no? O sea, Ujú. quizá para ti es importante ganar un lugar en el metro porque a veces dicen, estás joven, cédele el lugar a alguien mayor, pero tú no sabes si esa persona, aunque está joven, pues no sé, a lo mejor trabaja en la central de abastos, está todo el día parado, ¿no? Está todo el día de un lado para otro y ya está muy cansado para esa hora y se vale querer un lugar aunque estés joven. Ujú. Entonces, la cosa es solamente que te percates de cómo estás, cómo es tu acción en esos momentos, cómo es tu pensamiento y que después tú solito decidas si es algo que quieres cambiar, que no quieres cambiar, que a lo mejor sí en ciertas situaciones, pero no en otras, ¿no? Pero todo radica en que llegues a mirarte, en que llegues a ese conocimiento de ti mismo. Ujú. Sí, sí. Y creo que eso es algo súper importante porque muchas veces también de pronto la psicología tiende a promover demasiado el cambio sin autoconocimiento, ¿no? Entonces de pronto la gente como que quiere querer cambiar algo,
pero tampoco se conoce por cómo fue que llegó ahí, ¿no? Como si realmente es algo que quiere cambiar o no. Y, ¿qué piensas tú de eso? Sí, pienso que estamos rodeados de cambios que nos proponemos. Esta es una época de los cambios, ¿no? Porque Ujú, en diciembre todo el mundo hace propósitos de año nuevo y casi siempre los propósitos van relacionados a querer algo o a que vas a cambiar algo, ¿no? ujú, A ver si yo me voy a poner a dieta, shala, shala. Y entonces pienso que muchos de esos cambios son insostenibles, ujú, ¿no? O sea, puede que te levantes un día, 2 días, pero y ya, ¿no? A veces fracasamos y se siente frustración por eso, pero creo que es porque ese cambio además proviene de un conocimiento vacío. Es decir, escuchaste en la tele que alguien dijo que había un peso ideal ujú, y entonces te das cuenta que tú no tienes ese peso ideal, ¿no? Y ya adquiriste un nuevo conocimiento, ¿no? Porque hasta vienen tablitas, por hablar algo del peso. Vienen tablitas en los carnets que dicen, de tal a tal peso ya estás obeso, ¿no? O en sobrepeso. Yo estoy en sobrepeso. Entonces, adquieres un conocimiento, pero ese conocimiento no provino de ti. Es un conocimiento vacío, porque es un conocimiento que se queda aquí, pero no se aterriza. Entonces, todo conocimiento que no es aterrizado, que no tiene que ver directamente con tu situación, con tu contexto, con tus vivencias, contigo, creo que es un conocimiento que está destinado a, pues sí, solo ser un conocimiento y ya, ¿no? Algo que sabes, pero no es un conocimiento transformador. No es un conocimiento que te va a llevar a esos cambios, si es que deseas tener ese cambio, a esos cambios que son permanentes, ¿no? O a esos cambios con los que te puedes comprometer, a esos cambios que se pueden sostener en el tiempo, porque simplemente es un conocimiento. Y ese es un error que pasa mucho en la terapia, ¿no? Que el terapeuta, al asumirse como experto, va y le dice al paciente qué es lo que tiene que hacer y hasta se enoja cuando llega el paciente a las 2 semanas y le dice, no, pues es que otra vez ya volví a hacer lo mismo, ¿no? Y dice, pero ¿en qué quedamos? ¿No ya habíamos quedado en que ya no ibas a hacer eso? Pues no, quedaste tú, ¿no? Tú se lo ordenaste, pero eso no fue una reflexión, no fue un conocimiento que emanara verdaderamente de tu paciente. Entonces, creo que por eso la fenomenología es algo que debería de estar presente en todas las terapias sin importar de qué enfoque seas. Yo creo que todos los enfoques sirven. O sea, creo que es absurdo pelearnos porque el existencialismo sea la mejor escuela o la guerra entre el cognitivo conductual y que el psicoanálisis ya no es vigente. O sea, creo que eso es absurdo, porque todos los enfoques son justamente eso, enfoques. Entonces, están enfocando hacia un aspecto de la realidad humana, hacia un aspecto que el cognitivo conductual no apunta y el psicoanálisis sí, y el psicoanálisis deja de lado algún aspecto que el cognitivo conductual sí enfoca y que nosotros no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la fenomenología sirve justamente para eso, para darle chance al paciente de que sea él quien esté llegando a sus propias conclusiones, ¿no? Creo que sirve para respetar la dignidad y la libertad de los pacientes, ¿no? La inteligencia de los pacientes, porque muchas veces asumimos como, no, este no da una y otra vez terminamos dándole la aparente respuesta correcta. Entonces no estamos respetando su inteligencia ni su capacidad para elegir libremente qué es lo que él considera bienestar. Y creo que por eso es importante que todos los terapeutas nos entrenemos fenomenológicamente. Sí, sí. Sí, porque si no es muy fácil asumir como que nuestra idea de bienestar es la misma idea de bienestar del paciente y entonces
si a nosotras nos cae bien tomarnos un té de limón todas las mañanas, le vamos a decir al paciente que lo que tiene que hacer para sentirse mejor es tomarse un té de limón todas las mañanas. Ujú. Y nos vamos a enojar, ¿no? Si llega y dice, no, pues es que sí me lo intenté tomar, pero ni me gustó, ¿no? No me gusta el sabor del té de limón. Sí, pero ¿cómo es que no quieres cambiar? Pero es que en realidad nosotros como terapeutas somos los que nos estamos yendo por el lado fácil, ¿no? Y lo más fácil es decirle a otros qué hacer. Claro. Ok. Y hablando como de como proponer que todos los terapeutas tengamos como que una cierta formación en fenomenología y tal, ¿cuál dirías que sería como o la idea como más valiosa de la fenomenología, la aportación más valiosa para para ti o para la terapia? De la fenomenología, Ujú. pues creo que la aportación es el reconocer que, a ver, así lo interpreto yo, igual estoy diciendo una burra. Pero a mí la idea que me da la fenomenología es situarme en que no soy la dueña de la verdad, ¿no? Que en este amplio, perdón, eh, cosa que es la realidad, yo estoy parada en un punto de esa realidad y que desde esa realidad tengo un horizonte, ¿no? Tengo una vista hacia cierto horizonte y que entonces no estoy solita ahí parada en la realidad y por tanto, además, mi visión es corta, ¿no? Hay un consultor filosófico que se llama Ran Laha, que aplica la alegoría de la salida de la caverna, Ujú. de la caverna de Platón, y dice que en realidad nunca vamos a poder salir de nuestra caverna, que cada uno tiene en sí mismo su propia caverna. ¿No? Está metido dentro de su propia caverna. Y que en realidad nunca vamos a dejar de estar metidos en una caverna, pero lo que sí podemos hacer es ampliar esa caverna, ¿no? Es decir, que ya no sea tan angosta. Y es un poco esta otra alegoría de estamos situados en un punto de la realidad, pero tú, Brenda, estás situada en otro punto de la realidad, desde donde tienes otro horizonte y otra vista que yo no tengo. Entonces, creo que la fenomenología me invita a bajarle a mi soberbia, ¿no? A bajarle a mi ego y a dejar de pensar que yo tengo la verdad de algo Ujú. y que yo puedo apreciar toda la realidad. Creo que la fenomenología me invita a decirme, a ver, suspende tantito tu punto para que Brenda te platique qué está viendo ella, desde dónde lo está viendo, cómo lo está significando, y saber que eso no se contrapone a lo que yo pienso, Ujú. sino es otro modo de ver las cosas que me ayuda a tener una visión más amplia de esa realidad en la que estoy, que no necesariamente anula mi visión. Y creo que ese es el problema, ¿no? Que a veces, sobre todo en las familias, cuando hay puntos de vista diferentes, se piensa que se anula el propio, ¿no? Mm. Que si escucho el punto de vista del otro, tengo que anular el mío si acepto el suyo. Y no es cierto. O sea, creo que se complementan y que me ayuda a tener una visión más amplia. Entonces, creo que ese es el aporte tanto de la filosofía como de la fenomenología, ¿no? Creo que la filosofía tiene ese aporte y la fenomenología pues nos otorga ese método para dar chance a que también aparezcan, para mí, darme chance a mí de que también aparezcan otras formas de estar viendo el mundo, ¿no? Otros lugares desde donde se están viendo las cosas. Sí, sí. Y tener como esta horizontalidad, ¿no? Como pues lo que dices, como que un punto de vista no anula al otro, no es como mejor que el otro, no está aquí puesto como el ojo de Dios, ¿no? Sí. Sí, a mí me dan risa esas personas que,
que te dicen, es que yo soy bien directa y eso le enoja a las personas. Y cuando les preguntas, bueno, ¿y cómo es ser directo? Es que yo siempre digo la verdad. Y ahí es como, wow, ¿no? Creo que el problema no es tu honestidad, ¿no? O que abras tu punto de vista. Creo que el problema es que te asumes como que le estás diciendo a alguien, ese vestido se te ve feo, pero se te olvida que ese es tu punto de vista. A Ujú. ti quizá ese vestido puesto en esa persona no te gusta, pero a mí sí me gusta, ¿no? Y entonces me da mucha risa eso que dicen, yo solamente te estoy diciendo la verdad y te enojas por eso. Es así como de, wow, cuánto ego, Sí, sí, sí. ¿no? Cuánto ego hay ahí. Y creo que eso es lo que nos dificulta como psicólogas, como acercarnos de pronto a la terapia existencial o la fenomenología, como, no sé si te pasó a ti, pero a mí sí me pasó que ya en los últimos semestres de la carrera y recién graduada, como que yo iba por la vida como pensando, mira, pues esta persona seguramente tiene tal cosa, ¿no? Tiene como tal rasgo de tal trastorno porque mira lo que está haciendo, ¿no? Se le nota luego, luego lo depresivo o lo ansioso o lo que sea, ¿no? Hasta lo bipolar o X, Y, ¿no? Lo esquizoide. Em, como de esta actitud como justo, como muy soberbia de yo creo que entiendo a la gente, y entonces como yo creo que entiendo a la gente, creo que entiendo lo que estás haciendo tú. Y creo que sé que además lo juzgo como algo malo que deberías cambiar, que no tendría por qué ser así, ¿no? Sí, creo que a todos nos pasó. Porque además, bueno, en mi escuela, que amo de donde salí, ¿no? Porque la verdad es que sí me dotó muchas herramientas, pero lo cierto es que también, como dices, o sea, se me enseñó a hacer un escáner de trastornos, ¿no? Y una fuente de soluciones. Entonces, mm, creo que ese es como lo que más afectó a la psicología cuando se separó de la filosofía. Es una crítica que yo hago porque mm, hay un afán últimamente de la psicología, bueno, no últimamente, pero últimamente lo veo mucho en TikTok, porque ves que hay muchos psicólogos en TikTok y eso me parece muy bien, ¿no? Yo estoy intentando también divulgar desde mi trinchera, pero escucho a todos como con una gana de que haya una base científica. Mm, sí, Y sí. entonces, desde mi punto de vista, la base científica va ligada a la generalización. Ujú, Es decir, ya hay estudios que demuestran, ¿no? El psicólogo científico se apoya en estudios que sustentan que las cosas son así. Y entonces ya no estoy viendo a la persona que está frente a mí, ya estoy acordándome del estudio y le estoy tratando como un número más, porque los estudios son para eso, para generalizar, ujú. ¿no? Se busca generalizar que hay un cierto comportamiento que la mayoría de veces ocurre así. Entonces, desde mi punto de vista, ese fue el peor error. No es que la psicología no se debiera de separar de la filosofía, sino que su error fue querer irse hacia las ciencias duras, Ujú. ¿no? Y entonces querer tratar al ser humano, además de que a mí me parece una ofensa tremenda, o sea, yo lo siento ofensivo para mí misma, Ujú. que para la ciencia le parezca tan simple, porque nos volvemos simples ante el conocimiento científico, ¿no? Adiós complejidad, ¿no? Resulta que la ciencia ya sabe todo sobre mí. Y creo que la filosofía lo que te invita es a que siempre va a haber algo que se queda en el misterio. Y que es cierto que puedo alcanzar cierto saber sobre las cosas, pero hay algo que nunca voy a poder saber. Siempre hay una base de misterio presente ahí. Y entonces, a mí, yo sí ya no voy con un terapeuta, por ejemplo, cognitivo-conductual. Hay terapeutas cognitivo-conductuales que ya se están volviendo fenomenólogos y que son geniales, pero la gran mayoría está en un cientificismo, ¿no? En donde si no hay una base científica, entonces no vale y desacredito todo.
Y entonces, como les comentaba en alguna clase, ¿qué pasa si yo recurrentemente tengo este fenómeno que coloquialmente conocemos como que se me sube el muerto, Ujú. ¿no? Bueno, pues yo voy a ir a terapia con un terror, porque a ver, a mí se me subió el muerto y lo que siento es terror. Pero entonces alguien desde una base científica me podría decir, no, es que eso no es que se te sube el muerto, eso es que el término es parálisis del sueño. Y Ujú. ocurre porque el hemisferio derecho, no sé qué, se queda, uno de tus hemisferios ya está dormido y el otro está despierto, etcétera. Pero, ¿y eso cómo impacta en mí? O sea, que yo sepa cuál es el nombre científico y el lenguaje científico que se utiliza, cuando me vuelva a dar, yo no me voy a acordar de eso. Yo lo que voy a sentir es mucho terror otra vez, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede desde mi punto de vista en la psicología científica es que otra vez se convierte en un saber vacío. ¿De qué me sirve saber que mi idea es irracional si aún en la irracionalidad me está afectando, ¿no? Sea una idea racional o correcta o no, racional, de todos modos me está afectando de un modo. Y el hecho de que ya me haya dado cuenta que es una idea irracional no cambia el modo en el que me afecta hasta que yo con mis propios recursos, desde lo que yo sé, desde mi contexto, pueda encontrar un modo de cómo lidiar con eso, que no me vas a dar tú, terapeuta, porque tú no sabes más que la teoría, ¿no? Ujú. Y si no tienes esa gana de acercarte a mi experiencia, pues solamente nos vamos a quedar en un buen regaño, ¿no? No sé, no tengas pensamientos mágicos religiosos, ¿no? No pienses que lo que te está sucediendo es que en ese momento, a mí me pasa eso, ¿no? Te monta un demonio muy pesado y no me está permitiendo respirar. Entonces, alguien me puede decir, eso es un pensamiento irracional, los demonios no existen. Bueno, pero en mi vivencia, cuando me está ocurriendo eso, así lo siento. Y que Ujú. tú me cuentes de qué se trata el fenómeno científico, pues no es más que un conocimiento vacío porque no me va a servir para que yo sienta menos miedo cuando eso me ocurre. ¿Qué piensas tú, Bren? Creo que me haces pensar en muchas cosas, ¿eh? Primero o sea, con esto último, en cuántas de mis ideas irracionales, completamente irracionales, mágicas, tal, no me han salvado de la angustia, de la ansiedad, de lo que sea, ¿no? Como Mm. incluso esta idea de todo va a salir bien cuando todo está saliendo evidentemente mal y va a salir peor. Pero qué tanto pensar, no, todo va a salir bien, eventualmente todo va a salir bien. Es una imagen mágica, eso no va a pasar, ¿no? Pero qué tanto no nos da tranquilidad. Sí. Y pensaba también en cuántas de mis ideas racionales no han acabado como acabando de echar a perder una situación o echar a perder una relación porque estás planteándote desde la racionalidad cuando no deberías plantear una idea racional, ¿no? Cuando no Sí. funciona así como las relaciones, por ejemplo. Y pensaba también en esta idea como de esto de la hermenéutica, ¿no? De que muchas veces creo que parte de lo que hace que ese conocimiento psicológico sea vacío es precisamente que ya está posicionado desde un punto de vista. O sea, que epistemológicamente, si nos vamos a cómo es que se definen todas las variables de ese estudio y tal, como que tendemos a asumir que, sí, son ideas fijas que ya están preestablecidas, que tienen una validez, y no, a ver, eso alguien se lo inventó y a alguien se le ocurrió que eso le iba a dotar una connotación como positiva o negativa, ¿no? Como moralmente correcto, moralmente incorrecto, como o se le ocurrió medirlo de cierta forma y no de otra, hacer una pregunta y no otra dentro de un cuestionario, ¿no? Darle una puntuación y no otra. Y todo eso está lleno de hermenéutica, ¿no? Como Sí. todo eso está lleno de un punto de vista y una interpretación de una manera de mirar la realidad. Y se nos olvida. Y entonces leemos el artículo y decimos, así. Mira, esto es así, yo no lo sabía, ¿no? Muchas veces no confiamos tampoco en nuestros propios saberes, porque llega una figura de autoridad puesta en el artículo, ¿no? Algo que, a ver, si alguien lo escribió y si le publicaron, ya sabe.
Y sí sabe, o sea, yo no quiero que se me malinterprete. Sí sabe. Y en todos los libros que leemos y nos gustan, hay algo que la persona sabe, pero justamente debemos de poner atención en por qué nos llama la atención. Quizá porque está simpatizando con algo de nuestra experiencia. Pero eso no quiere decir que va a aplicar para ti, ¿no? En algún momento, a ver, yo leo a Nietzsche y es como, ah, todo aplica. Pero alguna vez tú decías, Fred, a veces no lo entiendo, ¿no? Y para mí fue así, como, oh, pero es cierto, o sea, quizá porque desde mis propias vivencias, Nietzsche me viene bien, pero eso no tiene que ser así para ti. Y entonces eso no quiere decir que el conocimiento puesto en Nietzsche no sea válido. Significa que tú tienes la responsabilidad de buscar las cosas que vayan contigo y que si no las encuentras, tienes la responsabilidad, ahora sí que con este sapere de kantiano, de atreverte a pensar por ti mismo, ¿no? Y si no estás encontrando esas respuestas, si no te está checando en algo de lo que estás leyendo, en todos los estudios que están saliendo, hay una responsabilidad en ti de también generar tu propio conocimiento, de también generar para ti tu propia filosofía de vida con la que te puedas sentir cómoda, cómodo. Una filosofía de vida que te pueda guiar, ¿no? O sea, creo que también pues, tampoco está bien como ir y, a ver, yo te amo Nietzsche, pero tampoco me trago todas sus ideas nomás así porque sí, ¿no? Hay una parte en donde yo debo de participar y creo que eso nos corresponde, a ver, yo sé que desde la terapia existencial que nos enseñaron, no hay una tarea a priori, ¿no? Pero yo sí creo que es una tarea del terapeuta hacer que nuestros pacientes, facilitar más bien, porque ya lo hacen, pero facilitar que nuestros pacientes cada vez se animen a pensarse más a sí mismos, que se animen a tener ese valor, ¿no? De crear para sí esa vida que quieren. Ya me apasioné mucho. No, no, está bien. Sí, sí. Sí, y creo que es cierto, como, y muchas veces como esa postura y como más de cuestionarnos si nos está acomodando, ¿no? Es la diferencia como entre el cientificismo y el estar informado científicamente, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, a mí también siento peligroso, no, no sé. Incluso yendo a terapia, a veces los pacientes nos ceden su responsabilidad, ¿no? Y dicen, no, es que mi terapeuta me dijo que no te hablara. No es cierto. O sea, por más malo que sea el terapeuta y sí te haya dicho que no le hablaras a tal persona, es tu responsabilidad decidir qué haces o qué no. O sea, lo ideal sería que el terapeuta no fuera malo y te dijera, este es mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, esta persona se vale, ¿no? Ya te dañó demasiado. Yo ya no le hablaría, pero ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? ¿No? ¿Cuáles son tus razones para así hablarle? Entonces, creo que también es como, como urgente que las personas nos hagamos responsables de nosotros mismos, ¿no? Que dejemos de ir a buscar tutores. Y yo cuido mucho eso, ¿no? Que mi terapia no se vuelva una sesión de tutoría, de que mi paciente crea que puede ir a encontrar esas respuestas, porque ya hay muchos tutores en la vida, ¿no? Ya está el tutor médico, el tutor sacerdote, el profesor, los TikTokers, ¿no? Hay un montón que te dicen qué hacer. O sea, creo que el terapeuta se debe de salvar de caer en ese rol, ¿no? En el rol de que es ofensivo para el paciente. No es una ayuda, para mí es como muy indignante que asumas que tu paciente no tiene la capacidad de llegar a sus propias respuestas, a sus propias soluciones. Sí, sí, es tratarlo de una manera muy infantilizante, como de, ah, tú no sabes, pobrecito, tengo que Ujú. decirte qué tienes que hacer. Sí, sí, sí. Ok, ok. Y bueno,
ya estamos llegando también como a nuestro límite de tiempo. Oh, qué triste. Pero hay dos preguntas que quiero hacerte antes, ¿no? La primera es como, ¿cuáles son como los desafíos que crees que nos enfrentamos como terapeutas existenciales en México, ¿no? Como, ¿cuáles son los principales desafíos de la terapia existencial en este país? No, siento que os puede sonar contradictorio, pero voy a dar razones por las que no. Creo que hace falta investigación. Sí, o sea, creo que hace falta que hay muchos autores, hay personas brillantes en terapia existencial. No, perdón. Hay muchos y no muchos autores y hay personas muy brillantes en terapia existencial, pero casi siempre nos vamos a las mismas fuentes. Ujú. Entonces creo que es necesario que el terapeuta existencial no sea solo aquel que va y absorbe el conocimiento de las vacas sagradas, ¿no? Sino que se animen también a dar propuestas y que esas propuestas, yo sé que hay muchas propuestas, pero que esas propuestas también sean escritas, Ujú. ¿no? Es decir, que generemos cada vez más investigación. Por ejemplo, en la investigación que estoy haciendo y que me estás apoyando, Bren, eh, yo sé que eso es solamente una postura, ¿no? Y que la muestra con la que estoy llevando es demasiado poca, pero da luz, o sea como sea, el sumar conocimiento es bueno, o sea, no quiero poner al conocimiento malo, porque creo que ese es otro error, ¿no? Decimos, entonces vaya a la ciencia y vamos a hacerle como Sí, podemos. sí, No, tampoco. tampoco, o sea, tampoco se trata de que desvaloricemos eso, que es un gran trabajo. Pero sí creo que también se trata de que nos animemos, ¿no? Nos animemos a proponer, nos animemos a generar teoría, que se queda solo ahí, ¿no? Que es una teoría, es una hipótesis, pero está bien. Entonces creo que ese es uno de los principales retos, que los terapeutas, que hay terapeutas muy brillantes, nos animemos a escribir más. Ujú. Y sobre todo en México, porque creo que han de ser como 3 personas las que yo conozco que escriben, 4, ¿no? De tantos terapeutas que somos en México, entonces echémosle ganas a eso. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Ujú. Y me quedé que dijiste que ese era uno, pero no sé si ibas a añadir otros. No. Ok. O sea, creo que, pues, bueno, sí, creo que va de la mano. El otro es que hace falta seguir entrenando. No creo que formándonos, porque conozco a muchas personas que de verdad tienen un montón de formación, pero que en la práctica siguen cometiendo muchos errores y el error consiste en asumirse en la verdad, ¿no? Ujú. Y no se dan cuenta. Ese es el error para mí, el que no se den cuenta que están así. Entonces creo que hace falta más que seguir otra vez solamente absorbiendo conocimientos de otros como esponjas. Creo que hace falta aterrizarlos en la práctica, pero no en la práctica solitaria. O sea, tampoco quiero decir que vayan conmigo a supervisión porque no, o sea, creo que también eso es muy ególatra, ¿no? Pensar que puedo supervisarte yo solita, otro, se me hace ególatra. Creo que más bien hace falta que formemos grupos de supervisión en Ujú. donde todos nos estemos supervisando, ¿no? Que no haya alguien a quien le paguemos, porque te digo, eso se me hace como muy, muy egocéntrico. Y creo que todos nos podemos aportar, pero que sigamos como entrenándonos. Creo que eso también hace falta. Sí, sí. Sí, como parte también como de la formación continua como terapeutas, ¿no? No solo quedarnos con que, bueno, ya sé, ya domino el método, ya hasta aquí.
Sí, sí, porque muchas veces se puede pensar eso, ¿no? Ah, ya terminé la maestría, ya, Ujú. soy maestro. Y creo que, o sea, a mí de verdad me ayuda mucho, Bren, en los grupos estos de las clases de los filósofos en terapia. Para mí es como ese entrenamiento, ¿no? Porque además no es que la supervisión solamente la vayamos a dar Joaquín o yo, la dan también ustedes, las personas que se han animado a participar con nosotros. Y creo que también el que sepas dar una buena crítica, que no es nada más decir, ah, estuvo bien bonito o estuvo bien feo. Creo que el que sepas dar una buena crítica ayuda a que tú identifiques en ti mismo con el tiempo qué es también lo que tú te hace falta trabajar, Ujú. ¿no? Entonces creo que por eso es importante que todos nos animemos a ser supervisores. Y si es en comunidad, pues qué bonito. Ujú. Sí, sí. Y bueno, ligándolo con esto, eh, si tienes como algún proyecto del que te gustaría como hablar, algo que vayas a hacer, sobre todo como 2023, me imagino Mm, que tendrás como cursos estos de filósofos en terapia ya planeados. sí, justo ayer terminamos la planeación, Joaquín y yo. Están estos cursos de los filósofos y las filósofas. Bueno, ya no se llaman los filósofos, ahora es con X. Ya sé que a mucha gente le choca, pero tenemos un buen argumento. Entonces, es con X, solo que no sabría cómo pronunciar la palabra con X. La sé leer, pero pronunciarla está raro. ¿Tú sabes, Bren? No, yo por eso uso la E, como porque La E, ¿no? se puede Pero pronunciar, pero la X, no sé cómo siento que la X es más inclusiva que la E, pero, pero no sé cómo pronunciarla. Entonces, bueno, es con X. Está estos cursos de los y las, porque se ven autores y autoras en terapia, y el de solito de las filósofas en terapia, y también está el de suspensión y metáfora, en donde estamos intentando, Joaquín y yo, como generar una propuesta, otra propuesta sobre lo que es la fenomenología y la hermenéutica aplicadas en terapia. No porque las otras no sean buenas, sino porque tenemos la gana de generar algo nuevo, ¿no? Como en esta invitación. Y bueno, aparte estoy con Nico en las caminatas filosóficas, Ujú. que están muy bonitas. Sería nuestra quinta caminata filosófica en enero, que tiene que ver con esto de atrevernos a filosofar fuera de los espacios académicos y sin estar leyendo a nadie, ¿no? Sino más bien estar generando pensamiento desde nosotros mismos y en comunidad y a través de actividades lúdicas. Entonces no es aburrido, son muy divertidas las caminatas filosóficas. Y bueno, creo que por mi cuenta solita quisiera abrir un seminario Nietzsche. Estoy como tentada a hacerlo y quisiera este año como meterle un poco más a los talleres de autoconocimiento que ya tengo, Ujú. ¿no? Como poder dar un poco más. Me interesa mucho el tema del autoconocimiento, es mi tema favorito, aunque creo que a veces como que se le trivializa, ¿no? Trivializa. ¿Sí se dice así? Sí, creo que sí. Se trata de forma trivial, Ajá. ¿no? El tema del autoconocimiento y entonces me choca que se ponga como en sinónimo de los libros de autoayuda. Ujú. Y no, o sea, creo que un poco la tarea que me he puesto es ver que el autoconocimiento no es algo tan sencillo, ni es algo que se pueda adquirir leyendo un libro, sino es algo que se trabaja en la práctica. Y además me gusta mucho diseñar actividades lúdicas, o sea, que no sea justo como de ir a exponerte que es el autoconocimiento en presentaciones, porque qué hueva, sino más bien de hacerlo a través de actividades, ¿no? Entonces, para eso tengo como 3 talleres que me gustaría y que creo que voy a estar dando a lo largo del año, y pues esos son mis proyectos. Ok. ¿Y dónde te podemos encontrar como en redes sociales para estar como al pendiente de cuando los anuncies y todo esto? Ok, bueno, estoy en Instagram como Sony Matías, sin H creo, y sin acento. Y en Facebook como Sonia Matías, ahí sí, con H. Pero igual y los podemos escribir, Brent, donde Sí, sí, publiques esto, los para podemos más fácil. escribir ahí en la descripción para que se queden ahí grabados ya.
Sí, Vale. muchas gracias, Pues Brenda. muchísimas gracias por la entrevista, Sonia. Fue muy padre. Ay, muchas gracias. A mí me gusta mucho platicar contigo, entonces también lo disfruté muchísimo. Pues nos vemos. Nos vemos.